y continuamos en este programa en el que ya estamos prácticamente despidiendo las secciones para este año por lo menos, y también nos toca hacer la última sección de retroinformática de esta temporada, como siempre con el patrocinio de Mano del Friki y de la mano de Sergio de la Hora Retrona. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, ¿qué tal? Hola, Sergio. Hoy vamos a hablar, para terminar, de uno de los sistemas o de las empresas que más renombre tuvo en los 80, que es nada más y nada menos que Commodore. Así es, además hoy en día todavía muy querida por mucha gente que puede ir a la Euskal Encounter, todos esos usuarios, digamos que parece que les tatuaron el nombre Commodore como por de madre, y sí, pero bueno, la historia también es una historia que quizás no tan contada, ¿no?, como otras que hemos podido contar, ¿no?, como la de Steve Jobs. Pero bueno, esta empresa también nace un poco de un hombre que se llama Jack Tramiel, que este hombre, pues en su día, en sus años 60 y así, él montó una empresa, pero no era una empresa de ordenadores, sino que era una una empresa de máquinas de escribir. Ajá. Entonces, bueno, él, digamos que él venía era el típico de la persona de antes, que muchas veces era el trabajo sobre todas las cosas. Entonces era un tío, pues el trabajo, pues eso, muy duro, siempre intentando dar el máximo. Y entonces, bueno, esa empresa de máquinas de escribir evoluciona a lo que es una empresa de calculadoras. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, en los años 70, pues, por ejemplo, Casio, que es una empresa que todavía sigue, pues sí que era pues como la número uno. Entonces, era imposible competir contra ellos, porque mientras que en Estados Unidos fabricar estas cosas, las calculadoras, era más caro, los japoneses nadie sabía cómo lo hacía, pero las hacían muy baratas, funcionaban estupendamente. Entonces, claro, ¿qué pasó? Dice... pues yo tengo que hacer algo, o sea, o digamos, o tomo alguna decisión o me voy a la porra. Entonces el tío lo que hizo fue, dijo, vale, pues desde dentro voy a controlar todo. Y entonces no se le ocurre otra cosa que comprar una empresa de procesadores, que es una empresa que se llama MOS Technology, que pues había hecho sus procesadores ya, pero hubo un procesador que se llamó el MOS 6502, que fue un procesador, digamos, que fue en ese momento casi revolucionario, porque luego un 6502 también pues llevó la Famicom de Nintendo y muchas otras máquinas, ¿no? Entonces, cuando compró esa empresa de procesadores, entonces dijo, vale, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a hacer un ordenador. Y hizo un ordenador todo en uno que se llamó Commodore PET. Entonces, si bien no fue un ordenador, digamos, muy rimbombante a nivel de especificaciones y todo eso, el ordenador tuvo la suficiente fama para decir, vale, funciona, y tenemos algo que por primera vez, digamos, podemos ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que lo que, digamos, este hombre, como antes hemos dicho, ¿no?, pues se fijaba en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece una cosa en el año 81 que se llama ZX81 de nuestro amigo Sir Cliff Sinclair. Sí. Entonces este hombre ya, un poco viendo lo que había, digamos que le dan una vuelta a todos los prototipos y todo lo que tienen ahí en Commodore y lanzan el Commodore 64. El Commodore 64, si bien... ¿El Big 20 no fue anterior? El Big 20 fue anterior. Fue anterior, sí. Entonces, o sea, digamos que fue una... Sí, que incluso Big 20 todavía y en alguna de estas reediciones de máquinas de eso, sí, pero fue justo anterior. Un poco anterior a... Sí, o sea, digamos que no tuvo ese renombre, pero fue, digamos, importante dentro de todas estas cosas que hacía este hombre. Entonces sí que es cierto que el Commodore 64, si bien en Europa no fue, digamos, algo multitudinario, en Estados Unidos fue donde realmente la rompió. A nivel de, o sea, digamos que lo que fue aquí el Spectrum de alguna forma, en Estados Unidos era Commodore 64. Juegos, todo, software de programación, estaban en las escuelas. O sea, digamos que Commodore en esa época, pues parece que iba a ir pues muy hacia arriba, ¿no? Entonces, claro, uno dirá, ¿y qué pasó? Bueno, pues nadie se lo esperaba, pero sí que es cierto que en el año 84, claro, para crecer obviamente en todas estas empresas ya cuando ya también empiezan a ser grandes, aunque parezca que muchas veces tienen ya dinero, muchas veces se necesita buscar más dinero. Entonces al final, a través de conflictos con inversores y todo eso, el fundador Jack Tramiel, se va de la empresa. De hecho se va a Atari, que era, digamos, como es como a la competencia. Eso es. Entonces sí que es cierto que ahí aparece una persona que ya, digamos, años antes sí que había aparecido, que se llama Chuck Peeble, que este hombre, digamos, que venía un poco de cuando compran MOS Technologies. Entonces, claro, se ven que Jack Tramiel ya se ha marchado, y entonces dice, vale, ¿y ahora qué hacemos?
Entonces, claro, en ese, digamos, mare magnum de problemas, que es que al final esto siempre son problemas, resulta que Commodore compra, digamos, una empresa que siempre está muy vinculada a él, que se llama Amiga. Sí. O sea, el Commodore Amiga no era... Originalmente no era Commodore. era una empresa que estaba, Sí. claro. Entonces, en esa época, en el año 84, se rumoreaba que estaban haciendo algo realmente revolucionario. Como así luego fue, ¿no? En el año 85 sale el Amiga 1000, Commodore Amiga 1000, que tenía un microprocesador de 16 bits, un Motorola 68000, y entonces, en ese momento yo creo que casi me atrevería a decir que fue el ordenador más potente del Sí, mercado. sí, sí. De hecho, muchas veces se dice que ese ordenador no llegó igual a triunfar porque no tenía modo de texto. Era todo gráfico. Todo gráfico. Si hubiera tenido modo de texto, igual para... Porque en esa época todavía pues había muchas bases de datos, mucho terminal, programas igual incluso tipo pues como si fuera de banca o cosas de estas, que se apoyaban mucho en el modo texto. Entonces, este ordenador no. Entonces, sí que es cierto, bueno, encima venía con tarjeta de sonido, tenía también puertos de mandos para videojuegos que, claro, los ordenadores de IBM todavía tardarían hasta las tarjetas de sonido no lo verían. O sea, digamos que Sí. fue una barbaridad. Entonces, aún así, bueno, salió a un precio bastante alto, pero fue, digamos, una barbaridad. Entonces, sí que es cierto que tuvo una amiga en esa época, seguramente todavía lo recuerde porque el PC ni se le acercaba. Todavía en Macintosh lo que eran las pantallas eran en blanco y negro. Entonces, Commodore, de hecho, sacó monitores que eran como si fueran los monitores de PC, aquellos CRTs, pero que eran, digamos, eran una especie como de televisiones, pero tenía una conexión directa para el ordenador Amiga Ordenador, sí. y, vamos, se veían impresionante. O sea, que tuvo un monitor de aquellos, era como, digamos, la joya de la corona. Aún así, lo que hemos dicho, la Amiga 1000 era caro. Entonces, le dieron una vuelta y entonces en el 87, que yo creo que además este es el más, digamos, representativo, sacó el Amiga 500. 500. Eso es, que era, digamos, el 1000, pero hecho, digamos, en todo en uno, que era el teclado, digamos, que compartía con la CPU toda la propia carcasa, En ¿no? la propia carcasa estaba teclado Eso es, y procesador eso es. y todo. Eso es. Entonces, en esos años, pues finales de los 80, la Amiga era, vamos, digamos que el sueño húmedo de cualquier jugador, sobre todo en Europa, porque al final, aunque en Estados Unidos sí que vendió, pero no tanto, porque es que el Commodore 64, lo que hemos comentado antes, fue, digamos, tan importante que casi medio canibalizó esas primeras ventas de la Amiga. Pero aquí en Europa, en la Amiga fue, vamos, increíble. Entonces, las partes informáticas, la mayoría Sí. de ellas empezaron con claro, la Amiga, precisamente. mucha gente además que igual en su día El estuvo tema metida en la Demosthene Demosthene y tal, y empezaron sí. con las Amigas. Sí, porque es que te daba todo en uno y era también bastante más barato que un PC. Sí, O sea, era... Y te daba todo, claro, Y los porque al final... gráficos y el sonido eran alucinantes, Eso es. los de la Amiga. Sí, Eso en es. su época marcaron Sí, tendencias. sí. Sí. Y- Incluso programas de televisión en ETV, incluso También, por ¿verdad? ahí ¿No? Sí. hicieron Sí. programas en vivo. Yo tengo un conocido, además, Sí. que es sobrino de un amigo mío, que estuvo participando en los programas y manejaban Amiga en el programa de ETV. Sí, No sí. recuerdo exactamente cómo se llama el programa, pero manejaban el Amiga. Sí, que, vamos, a nivel... Bueno, incluso alguna máquina recreativa, incluso hecha aquí en Bilbao, como fue Las Justicieros, y en Marbella Vice, que también sale Santiago Segura, que ahora está con Torrente, bueno, hace un tiempo salió Torrente de presidente, ¿no? Eso también era un ordenador Amiga, pero conectado a un Laserdisc. Sí, la placa de... Eso es, o sea, de la a nivel máquina, de, sí. digamos, De hardware, innovación, en esa época Commodore era pues casi la punta de lanza de todo esto, ¿no? Sí que es cierto que al final, pues yo creo que ahí pecaron un poco de confiarse, porque lo que les pasó un poco, que fue el principio del fin, fue el no saber evolucionar. Sí. O sea, digamos que el PC, cuando llegan las tarjetas de sonido y empieza a entrar también lo que es la tarjeta gráfica VGA, que ya era color 256 colores y tal, digamos que ya el Amiga ya no es tanto mejor. No es tan puntero. No es tan puntero. Y ellos yo creo que no supieron cómo hacerlo porque arrastraron todavía el formato de disquetes, también lo arrastraron bastante más. Realmente nunca llegó a tener un disco duro bien. O sea, sí que hubo, para la Amiga 500 hubo algunas expansiones de disco duro, pero no era tan fino como en el mundo PC. Entonces, después de la Amiga 500 sacaron en el 92, creo que fue, el Amiga 600, que era un poco más pequeño y tenía alguna cosa nueva como puertos para Compact Flash, que eso ya era más moderno. Luego sacaron el 1200, pero ya digamos que estaban en un punto que no estaba vendiendo ya lo que se esperaba. Sí. O sea, digamos que los años de bonanza ya se habían acabado, entonces seguían intentando estirar un poco
Y luego tuvieron algunas decisiones muy, muy malas, como se les ocurrió lanzar una videoconsola que se llama Amiga CD32, que era una especie de Amiga 500 no, perdón, era el Amiga 1200 consolidado, le habían quitado, digamos, el teclado y era todos los juegos en CD-ROM. Yo recuerdo además, yo manejé una Amiga 2000, no sé si te suena la Amiga 2000, que era como una especie de PC sin tipo caja cuadrada, que se le levantaba la tapa y tenía las placas por dentro, tipo PC. Y ese lo utilizaban en una productora en la que yo colaboraba para hacer titulaciones y cosas por el estilo en aquel entonces, que era súper novedosísimo. Sí. O sea, aquello. De hecho, en uno de los libros que vamos a recomendar hoy, que es de la misma serie que el que recomendamos la vez anterior, 100 curiosidades de Commodore, de Miguel Ángel Mújica, se menciona también un caso del VIC 20, que fue muy utilizado, pero muy muy utilizado para control de tiempo, de tiempo real en televisión, en muchas emisoras de televisión, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Aparecía ahí el contador de tiempo en la pantalla. Y sobre todo que todos los equipos de televisión tenían y tienen que ir síncronos, entonces era uno de los equipos que se utilizaba para eso. Además de este libro, hoy tenemos encima de la mesa uno que se titula Commodore Odyssey 1977-1985, que también creo que le has echado un ojo. Sí, Sergio. habla de todo esto del PET, del Big 20, de digamos, cómo llegan hasta Amiga y eso, habla con muchísima profundidad. O sea, no os imaginéis que es un libro fino. Este es de los que pesa. Tapadura. Sí. O sea, quiero decir que, vamos, que para el que quiera profundizar, porque además son historias muy, muy de antes, ¿no? En el sentido de que muchas veces era todo tan nuevo que ni siquiera los que están metidos en todas estas empresas no sabían a veces para dónde tirar. Entonces, bueno, pues al final muchas de estas empresas, pues eso, relatan buenas decisiones que al final hacen que la marca sea grande, pero también hemos visto que en el caso de Amiga, por ejemplo, al final una serie de decisiones, cuando parecía que iban a ser el no va más, a principios de los 90, pues ya empiezan a ir poco a poco, hasta que ya en el momento determinado, creo que fue en el 94, se produce la bancarrota de la Amiga. O sea que de Commodore, sí. De Commodore, sí. Y desde entonces, pues la marca ha revivido en algunos sitios, pero marca zombie, que es lo que se llama. Sí, está por ahí, pero no. De todas nada. formas, ya para cerrar el círculo, me gustaría decir que la marca ha habido un intento que además ha sido fructífero, que unos aficionados han conseguido, digamos, comprar la marca a los propietarios legales de la marca. Y entonces no sé qué va a pasar, pero igual de aquí a este año de repente hay una Amiga. Lo que no se sé. verá. Sí. Así que nunca se sabe, pero bueno. Pues sí, de momento lo que decía, para ampliar esta historia y para poder conocer más, pues recomendamos estos dos libros, 100 curiosidades de Commodore, de Miguel Ángel Mújica, editado por Lefric Ediciones, y Commodore Odyssey 1977-1985 de Jonathan Jiménez y José Luis Eguía, editado por Héroes de Papel, los dos que los podéis encontrar en Mano del Friki, en el Canal 5 en Baracaldo, y también en la tienda online, en la página web de Mano del Friki también están disponibles. Sergio, pues ya por esta temporada nada más. Muchísimas Hemos gracias. contado 3 historias cortas, pero creo que han sido también muy provechosas. Muy interesantes. Pues sí, ahora a disfrutar del verano. Efectivamente. Y que nuestros oyentes también, pues que carguen pilas, que en septiembre volvemos. Efectivamente, es que recasco. Es que ricasco, agur.